Bienvenidos a Revista de la Universidad de México, un programa de TV UNAM con Ignacio Solares y Guadalupe Alonso. ¿Qué tal? Ya estamos en este espacio de Revista de la Universidad con su director Ignacio Solares. Y hoy tenemos como invitado al escritor Enrique Serna, quien nos entrega una novela deliciosa. Se titula La doble vida de Jesús. Nacho. ¿Qué tal, Guadalupe? Pues Enrique Serna es muy asiduo a este programa. No, hombre, qué gusto, porque yo soy fan de Enrique, como él lo sabe, y esta novela es una de sus novelas más especiales. Creo que sí. Bienvenido, Enrique. Entonces, muchas gracias por invitarme de nuevo a su programa. Sí, me encanta venir. Y sobre todo, tienes una respuesta muy impresionante, porque con eso de que a veces no medimos la cantidad de, pues se llama rating, pero pues más bien son llamadas, ¿no? Pero es lo pues mismo. son llamadas y correos que nos llegan. Y todo, comentadas probablemente también. Bueno, pues esas son las mejores. Bueno, pero ha publicado Enrique en Alfaguara una novela verdaderamente especial, La doble vida de Jesús. Primero, dos cosas. Me llama la atención de que Enrique andaba en una región, en un área más bien intimista. Digo, Fruta Verde, los cuentos que publicaste, es andabas cierto. en una región más, más intimista. Y vuelves a lo político, en esta, que si no me equivoco ya no habías practicado ¿desde cuál? Pues desde el miedo a los animales. Desde el miedo a los animales. Aunque bueno, El seductor de la patria también es a cierto punto una novela política, ¿no? Una novela política histórica. histórica. Más bien histórica, más bien ¿no? histórica. Eso me llama la atención. Y otra cosa que me llama la atención, muy especialmente para entrar en materia y que nos cuente, es que uno ve una novela y dice, ay, pues la escribió la semana pasada el autor, y no se dan cuenta que en lo que la escribes, que te lleva pues de promedio un año, no sé, por decir algo, y otros 8 meses en lo que la publica la editorial, si bien te va, pues estás hablando casi de 2 años, y esta novela podría tener una actualidad absoluta. Es lo que le comentaba yo a Enrique antes de entrar al programa, porque y le decía yo una frase muy atinada de Monsiváis, que decía que uno escribe el guión y la realidad colabora. Y fue lo que le pasó en esta novela a Enrique. Es impresionante, porque podría haberla escrito ayer. Exacto. Sí. A ver, cuéntanos qué tiempo tardaste en primera, en su gestación, en un año más o menos. Tardé como un año en escribirla y la entregué a la editorial en agosto del año pasado. Ajá. Al mes siguiente vino la tragedia de Iguala, ¿no? Que colocó otra vez en el primer plano de la atención internacional y nacional la complicidad entre la política y el crimen organizado, ¿no? Fue a cierto punto una coincidencia, ¿no? Porque es el tema de mi novela. Es el tema, ¿no?, fundamental. Sí. Mi novela no es una denuncia periodística, ¿no? Es una novela con una trama de ficción, pero que sí trata de retratar de una manera verosímil, ¿no?, esa complicidad que actualmente es el cáncer más terrible de nuestro país, ¿no? Claro. Y el título también el título es un guiño que realmente te causa asombro, te causa curiosidad. Claro. Que tiene que ver con Yo la verdad solo encontré una referencia directa a Jesucristo. Nada más una, y es en la última página. Uh-huh. Para darse fuerzas piensa en el martirio de Cristo, escarnecido y clavado en la cruz para salvar a los pecadores. Sin embargo, a partir del título, uno empieza a decir, a ver, ¿por dónde anda? Y efectivamente, Pastrana, se llama el personaje central, pues quiere, de alguna manera, cambiar el mundo. Viene a buscar en él la forma de justicia, de honestidad. Un poco el Redentor, ¿no? El Redentor. Un poco el Redentor. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, yo creo que la novela tiene un trasfondo simbólico, ¿no? Donde hay algunas alusiones a
a la vida de Jesús, ¿no? Concretamente en un episodio que es decisivo para la vida de Pastrana, ¿no? Que es el acto de cobardía que él tiene en la preparatoria, cuando no se atreve a defender de un linchamiento en el patio de recreo a su amigo Gabriel Ferrero, que es un amigo gay, que además a él le gusta, pero que no se ha atrevido a consumar esa atracción física, ¿no? Y eso tiene que ver también con el epígrafe de la novela de Ortega y Gasset, de La rebelión de las masas, en donde él dice, podemos desertar perfectamente de nuestro destino más auténtico, pero es para caer en los pisos inferiores de nuestro destino. De modo que mi personaje, al tener ese acto de cobardía, se condena a un destino inferior, ¿no? Y en ese episodio, él está leyendo La vida de Jesús de Renan como antídoto contra el efecto corruptor de Demian, de Hermann Hesse, ¿no? Que es esa novela veladamente gay que por lo menos en mi época nos dejaban leer a todos en la preparatoria, ¿no? Criptogay, diríamos también. Aunque todo está en un terreno espiritual, ¿no? Y esa novela, digamos que funge un poco como alcahueta en el ligue entre Gabriel y Jesús Pastrana, ¿no? De modo que lo que va a descubrir el personaje ya en otra etapa de su vida, en el presente, cuando yo lo tomo, ¿no? Creo que es que el verdadero sentido del Evangelio es esa solidaridad de Cristo con los forajidos, con las prostitutas, con los marginados de la sociedad, ¿no? Y que seguramente en la actualidad sería con los homosexuales. Pues como minoría perseguida que son, sí, ¿no? Y de modo que él va a tener esas pruebas ya en la madurez, que es como donde empieza un proceso de liberación íntima del personaje y también de tratar de encabezar un movimiento para expulsar de Cuernavaca a la mafia narcopolítica que está en el poder. Y haces una defensa durante el libro, durante la aventura que vive Jesús Pastrana con el enamoramiento que tiene con un transexual. Creo que haces una defensa de los homosexuales y de la discriminación que históricamente ha habido en este país al respecto. Bueno, sí, desde luego, ¿no? Yo no quise ridiculizar a mi personaje, ¿no? Por el hecho de tener un tórrido romance con Leslie, el transexual, que es, digamos, el coprotagonista de la novela, ¿no? Al contrario, me parece que ese acto de transgresión, pero al mismo tiempo de honestidad consigo mismo, es lo que lo impulsa también a tener más valor y más energía en su lucha política, ¿no? Porque yo creo que lo que trata de hacer la novela, y en esto es donde se diferencia de los reportajes de denuncia, ¿no? Es ver los dos comunicantes que hay entre la vida privada y la vida pública, ¿no? Entre la intimidad y la conducta social de los personajes, ¿no? Y ahí es donde creo que esto tiene un efecto liberador sobre él. O sea, yo creo que la intimidad y la actuación política o social están estrechamente conectadas. En tu novela. En mi novela y en general en la vida. Y en general en la vida, pues Hola. Sí, fíjate que a mí me pareció muy interesante esa parte del libro en donde la vida pública y la vida privada tienen un espacio diferente, porque a mí me da la impresión de que muchas veces se ha perdido esa frontera que hay entre la vida pública y la vida privada de la gente. No sé cómo lo veas tú. Bueno, en la actualidad tiende mucho a diluirse, por ejemplo, por las redes sociales. Exacto. El Facebook, ¿no? Donde uno puede averiguar con quién comió alguien ayer, con quién anda, incluso de extraños, ¿no? De modo que es algo que tiende a perderse, ¿no? Pero digamos que el periodismo y la novela, creo que esa es su línea divisoria, ¿no? La novela pues trata de crear un ser de ficción al que uno conoce íntegramente, ¿no? En sus más íntimos secretos y no solamente en la conducta pública, que es lo que trata de analizar el periodismo, ¿no? Sí, claro. Claro. Y finalmente decíamos de la actualidad. Es impresionante porque la novela pone el dedo en la llaga en un tema que, como dices, es el cáncer de nuestro tiempo. Por ejemplo, vean esta línea: el escandaloso enriquecimiento ilícito de Manuel Aspiri, que no obstante haberse dado a la fuga,
sigue siendo candidato a la alcaldía por el Partido de Acción Democrática. Es como de una actualidad impresionante el que vas viendo alrededor todos los personajes que rodean a Jesús Pastrana y pues no se salva nadie. No salva a nadie porque de alguna manera todos están marcados por esa corrupción, por esa ansiedad de poder y que finalmente puede llegar a extremos incontrolables como los que estamos viviendo. O sea, ese es lo que le da una actualidad brutal, el perfil, el dibujo de los personajes que van rodeando a Jesús Pastrana. En efecto, pero yo no creo que sea de todo pesimista mi novela, porque el propio Jesús es una excepción, ¿no? En ese mundillo político. Hay gente que cree en la actualidad que cualquier persona que entra a la política se corrompe automáticamente. Sí, no. Yo no comparto esa idea, ¿no? Y creo que sería fatal realmente que todos llegáramos a convencernos de ella, ¿no? Porque entonces no habría ninguna salida posible, ¿no? También hay esta idea de que hay que votar por ciudadanos y no por políticos, ¿no? Y hay varios partidos ya que están utilizando esa artimaña, ¿no? Para hacer presentar a sus candidatos como personajes impolutos que vienen de la sociedad sin ningún interés, etcétera. Cosa que creo que también es absurda porque cualquiera que entra en política se vuelve político de inmediato, ¿no? Pero mi personaje es un político honesto, ¿no? Yo sí creo que los hay, pero también creo que en una situación como la que estamos no los dejan llegar muy alto en ningún partido, ¿no? Entonces, él por azares de la trama, que no voy a explicar porque es una novela negra, en donde hay sorpresas, situaciones impredecibles, golpes dramáticos, pero por azares de la trama obtiene finalmente su candidatura a la alcaldía de Cuernavaca, ¿no? Y yo rescato a él, a su equipo, ¿no? Al periodista Felipe Meneses, que es un personaje con el que yo quise rendir homenaje a los periodistas independientes y combativos de nuestra época, que además se están jugando la vida en muchas partes del país. Sí, cómo no, importantísimo. Precisamente luchando contra este tipo de mafias, ¿no? Sí, y finalmente, efectivamente, no puedes llegar al escepticismo total. Lo que sucede es que en algún momento, conforme vas subiendo, vas viendo que es muy difícil escapar al... Bueno, y ahí está el tema de las autodefensas, ¿no? El tema de las autodefensas que finalmente la sociedad civil. En efecto, yo en esta novela, digamos que fui una especie de aspiradora, ¿no? Que iba utilizando muchos elementos de la realidad cotidiana, ¿no? Que podía incorporar dentro de la trama, y uno de esos fue las autodefensas de Michoacán, ¿no? Que me parece que es un signo a la vez esperanzador y alarmante, ¿no? Esperanzador porque finalmente hubo una insurrección ciudadana, ¿no? Que cuando se rompe el contrato social, porque una autoridad está al servicio del crimen organizado, como ocurría en Michoacán, que desde el gobernador hasta el último policía trabajaban para los caballeros templarios, ¿no? La ciudadanía tiene derecho a defenderse como pueda, pues ¿no? Sí. Eso lo decía Hobbes en el Leviatán, ¿no? Pero eso entraña el peligro, ¿no? De desatar una anarquía incontrolable, ¿no? De que dentro de esas autodefensas se infiltre gente también del crimen, que es lo que estamos viendo ahora. Y mi personaje, aunque esas autodefensas se desarrollan en mucho menor grado que lo que ocurrió en Michoacán, alcanza a ver también ese riesgo, ¿no? Cuando empieza a haber linchamientos de policías y cosas que él no puede controlar dentro del propio movimiento que ha desatado. ¿Hay un grado de ingenuidad en tu personaje, Enrique? Bueno, supongo que algunos pueden pensarlo así, ¿no? Pero yo creo que es un personaje que al darse cuenta de la calaña de los adversarios contra los que está luchando, también se da cuenta de que en algunos aspectos tiene que jugar sucio, ¿no? Se va volviendo astuto, no aspira a llegar al poder tan impoluto como empezó en su lucha, ¿no? Y creo que va desarrollando un cierto maquiavelismo que creo que
para cualquier gente que entre en una lucha política es imposible de evitar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Enrique, y ahora volvemos para seguir platicando sobre el libro La doble vida de Jesús. En un momento regresamos a Revista de la Universidad de México. Estamos de regreso con más de Revista de la Universidad de México. Yo creo que pues es una especie de voto de esperanza el que tengo en esta novela, ¿no? Que haya más gente en México que nade a contracorriente de la normalidad, porque la normalidad está podrida, ¿no? La normalidad es este mundo de corrupción, de ilegalidad y de inseguridad, ¿no? Bueno, continuamos hablando de La doble vida de Jesús de Enrique Serna, publicado por la editorial Alfaguara, la novela más reciente de Enrique Serna, que bueno, pues ya nos tenía acostumbrados a algunas novelas de este corte, como El miedo a los animales fue la última, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero yo creo que esta es una de sus novelas más complejas, pero a la vez más atractiva. En ese sentido, en que, como dice él, es una novela negra, pero que no escapa tampoco a lo existencial, a lo espiritual incluso, y que además tiene una virtud especial, y es como está escrita. Sí. ¿Por qué? Porque yo sí creo que la primera obligación de un escritor es escribir bien. Y la novela verdaderamente se lee como agua, precisamente por la claridad de su lenguaje, por la precisión de su lenguaje, y repito, por estos planos en los cuales no se queda en el reportaje periodístico sobre ese veneno y cáncer que estamos padeciendo, y en algún momento, por ejemplo, hay algunas frases que pues nos dan otro rumbo de la novela. En sus duermevelas, esto le sucede a Jesús Pastrana, el personaje principal, percibía entre brumas el sinsentido de la existencia, la rotunda soledad de todos los hombres. Porque finalmente es un personaje profundamente doloroso, y para el lector que se involucre en él, es un personaje que en ese sentido, si entiendo la relación con Jesús, te va doliendo conforme avanza en todos sentidos, en su relación con Leslie, sí, en su relación con el gemelo de Leslie, que es el jefe de los jefe de la mafia, culebros, de los tecuanes. De los tecuanes, los culebros son los... Bueno, pero es un personaje que es doloroso, es un personaje doloroso yo diría que en casi todos los sentidos. Y creo que es importante también, para que ahorita nos explique Enrique, el hecho de que es un personaje que está criado por los jesuitas, ha tenido una educación jesuita. Como yo, sí, yo también fui educado por los jesuitas en el Instituto Patria. Ajá. Sí. Tenía cierta idea de lo que era esa educación, bueno, que a mí por lo menos me dejó cosas buenas y otras muy malas, ¿no? Me dejó un buen rigor como estudiante, y me creó una neurosis espantosa. Pero a ver, esta cuestión de su interés por lo existencial de tu personaje. Sí, eso es muy importante. Es muy importante también en el libro, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo creo que la eficacia, si la tiene de la novela, ¿no? Reside justamente en la construcción del personaje principal de Jesús Pastrana, ¿no? Y en menor medida de Leslie, porque con Leslie no llegó a un grado tanto de profundidad, en parte porque la novela está narrada toda desde el punto de vista de Jesús Pastrana, ¿no? Y ahí me interesaba pues hacer ese retrato de un individuo complejo, ¿no? En el momento crítico de su existencia, ¿no? Cuando él emprende esta aventura arriesgándose a muchas cosas, rompiendo con la familia, con una mujer, con un matrimonio que ya está prácticamente aniquilado, ¿no? Rompiendo con la moral conservadora, porque finalmente es un miembro del Partido Acción Democrática que bautizó a uno de sus hijos con el
nombre del Papa peregrino, ¿no? Y sin embargo llega un momento de su vida en donde tiene que para marcar una línea, ¿no? Y lanzarse a toda esta serie de descubrimientos, que algunos de ellos son muy amargos para él, ¿no? Sí. Pero sobre todo porque entra en un terreno, y ahí yo coincido un poco con Guadalupe, entra en un terreno muy minado, muy complicado, como es la política, ¿no? O sea, no hay duda que trae una carga de culpa. Ahora sí que puede ser la culpa de Jesús, de los niños muertos en Judea por Herodes. Bueno, que es una cosa que de veras lo ha tratado Albert Camus, Saramago, de esa culpa que debía haber tenido Jesús de todas las víctimas, ¿no? Sí. Entonces, también esa carga de culpa lo acerca al Jesús del Evangelio. Sí, claro. ¿No? ¿No estás de acuerdo que de alguna manera fíjate, los pasos que va dando a veces son suicidas? No escapa a pasos en los cuales dices de su relación con él y su entrada política, su negativa a negociar. Hay pasos en que te vas dando cuenta que está buscando su sacrificio, ¿no? Pues sí, él se mueve desde luego en un terreno muy pantanoso, ¿no? El terreno de la política mexicana en un país donde ya no hay casi ninguna diferencia entre la sección política de los diarios y la nota roja, ¿no? No, ya no. Están íntimamente mezclados, ¿no? Y además en un país donde hay una especie de cultura de la corrupción, ¿no? Omnipresente, ¿no? Que lo ha contaminado y lo ha corroído ya prácticamente todo, ¿no? Pero es un personaje que nada a contracorriente de todo esto, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene una afinidad con Leslie, ¿no? Porque Leslie también es para atreverse a ser transexual, para romper con su hermano, que es un narco, prototipo del machismo mexicano, y para verse madreado además a ese narco, ¿no? Es un personaje que también nada contracorriente, ¿no? Y yo creo que pues es una especie de voto de esperanza el que tengo en esta novela, ¿no? Que haya más gente en México que nade a contracorriente de la normalidad, porque la normalidad está podrida, ¿no? La normalidad es este mundo de corrupción, de ilegalidad y de inseguridad, juicio, ¿no? Y de juicio contra minorías, ¿no? Claro, y de persecución, en este caso de minorías o de extorsión, ¿no? Que son las dos cosas que ha padecido Leslie, ¿no? En un momento dado, esto tiene que ver con algo que mencionas ahí, que es, yo creo que muy importante, que es la apatía ciudadana, ¿no? De cómo los ciudadanos y el público está más proclive, dices tú, a perdonar las corruptelas de un político más que las conductas ambiguas de un luchador social. Así es, no eso lo acabamos de ver ahora con el caso de un conductor de noticieros a quien le descubrieron que tenía una aventura extramarital, ¿no? Sí. Y que fue balconero sin misericordia en todas las redes sociales, en programas de radio, perdió incluso su empleo, ¿no? Perdió su familia. Y también en el caso de panista Villarreal, ¿no? El coordinador de la bancada panista en la Cámara de Senadores, a quien le había perdonado su partido que cobrara moches por autorizar presupuestos de obras públicas, pero en cambio no le perdonó que le hayan tomado un video bailando con unas taiboleras, ¿no? Ajá. Ahí es donde se ve clarísimamente la doble moral del PAN, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese sí es un delito grave, no que se esté robando 30 o 40 millones sí, cada vez que aprueba un presupuesto, ¿no? Entonces, esa aberración, ¿no? Es una de las cosas que yo trato de combatir en esta novela, mostrando cómo un personaje que podría ser condenable desde el punto de vista de la moral conservadora, ¿no? Deja a su mujer para irse con un travesti. Sí. Es, sin embargo, en un momento dado, la única esperanza de regeneración social que puede tener una ciudad, porque es un personaje que tiene una moral cívica verdaderamente firme y que en ese terreno sí es un ejemplo de rectitud, aunque sea un depravado en su vida privada. Fíjate. Sí. Sí. Oye, y dándole un poco una vuelta a la tuerca, ¿dónde te sientes más pez en el agua? Porque, bueno, es una novela que estemos, creo yo,
de alguna manera desmenuzado en cuanto a lo existencial, en cuanto a lo político, en cuanto a lo privado, en cuanto a esta doble moral que maneja la sociedad. Pero tú has incursionado, digamos, en 3 áreas muy fundamentales de la literatura mexicana actual. Por un lado, lo político, como es esta, como Miedo a los animales. Por otro lado, novela histórica, que fue El seductor de la patria. Y por otro lado, muy sutilmente, lo intimista. ¿No fue un cambio un poco vertiginoso, literariamente hablando, el salir de la intimidad para meterte al mundo exterior? O sea, ¿cómo fue la experiencia, pues, del autor, del escritor, que deambula de alguna manera en 3 mundos, ¿no? Pues sí, yo no había hecho ya novelas en donde hubiera una radiografía de la sociedad mexicana en una época determinada, ¿no? Pero quise regresar a ese género, entre otras cosas porque estaba agobiado, ¿no?, por esta psicosis de inseguridad y también muy preocupado por el descarrilamiento de la democracia mexicana que tantas esperanzas nos despertó a muchos, ¿no? Y pues creo que hay momentos en donde, al menos a mí me pasa, que uno no puede seguir dedicándose únicamente a estar refugiado en la Torre de Marfil, ¿no? Porque en México te bajan a balazos de la torre, ¿no? Y fueron ocurriendo una serie de acontecimientos en Cuernavaca, ¿no? Que en particular que el asesinato del hijo de Javier Sicilia, bueno, la reciente oleada de secuestros y de extorsiones, ¿no? Concretamente hace un año yo iba a presentar un libro en una cafetería de ahí, que está en Plan de Ayala, y los dueños de la cafetería me dijeron que se cancelaba la presentación porque los habían empezado a extorsionar, les pedían 20,000 pesos mensuales en una cafetería que ni siquiera vendía alcohol, ¿no? Entonces, he sabido de otras cosas terribles, por ejemplo, que ya no hay muchos médicos especialistas en Cuernavaca, ¿no?, porque se convirtieron en el blanco favorito de los secuestradores. Y entonces, y ahora ya es difícil encontrar un buen cardiólogo, un buen gastroenterólogo, porque han ido huyendo, ¿no? Entonces, ante esta situación tan grave, ¿no?, pues yo decidí salir de mi torre, ¿no?, y escribí una novela que es una confrontación directa con la realidad mexicana actual, ¿no? Pues te felicitamos, Enrique, porque realmente es una novela que vale la pena leer, que pues nos abre muchas reflexiones acerca de la situación que estamos viviendo. Y bueno, yo quiero terminar con una frase en el libro que me gustó mucho y que pienso que es importante, donde dices que la cultura de la tranza y del abuso tiene que ser derrotada en las aulas, en los periódicos, en nuestra conducta diaria. De lo contrario, nos espera una guerra sin fin. Bueno, pues sí, y finalmente creo que, repito, es una novela que tiene ese poder maravilloso de su escritura y de que te involucra, te la lees verdaderamente de un tirón. De un tirón, porque una vez que como dicen los toreros, te meten la muleta y le das el golpe al personaje, porque además le das el golpe desde el principio con lo de Gabriel, ya no puedes dejar de evitar seguir adelante con una novela tan apasionante como es esta de Enrique Serna, de La doble vida de Jesús. Pues le recomendamos al público esta novela en Alfaguara, La doble vida de Jesús, de Enrique Serna, y nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad. Muchas gracias, Enrique, por haber venido. Gracias a ustedes. Tenemos una cita la próxima semana en Revista de la Universidad de México.